Buenas tardes, mi nombre es Silvia Patista Martínez y hoy hablaremos de la norma 087 COL 1995, que se trata de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Como introducción, les diré que la norma se refiere al manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos RPBI en los establecimientos que presentan atención médica constituyen un gran problema a nivel nacional, por lo que es necesario el establecimiento de requisitos para su control. Desarrollo, objetivo y campo de aplicación. En esta norma se establecen los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos biológico-infecciosos que se generen en establecimientos que presten atención médica, tales como clínicas y hospitales, así como laboratorios clínicos, laboratorios de producción de agentes biológicos, de enseñanza y de investigación, tanto humanos como de veterinarios en pequeñas especies y centros antirrábicos. Y es de observancia obligatoria de dichos establecimientos cuando estos generan más de 25 kilogramos. Definiciones. Agente biológico. Preparación de microorganismos. Sus metabolitos o derivados se utilizan con fines terapéuticos o de investigación. Atención médica. El conjunto de servicios que se proporcionan con el fin de proteger, promover, restaurar la salud humana y animal. Cepa. Cultivo puro de microorganismos procedente de un aislamiento. Combustión. Método de tratamiento que consiste en la oxidación de los residuos mediante procesos controlados a altas temperaturas. Cremación. Proceso de la destrucción de partes orgánicas y residuos patológicos mediante la combustión. Desinfección. Destrucción de microorganismos patógenos en todos los ambientes, materias o partes que puedan ser nocivos. Ductos neumáticos o de gravedad. Sistemas de conductos que son utilizados para el transporte de residuos usando una fuerza motriz, aire o presión, vacío o gravedad. Establecimiento de atención médica. El lugar público, privado, fijo o móvil, cualquiera que sea su denominación, que preste servicios de atención médica. Muestra biológica. Fracción o tejido o fluido corporal que se extrae de organismos vivos para su análisis. Órgano. La entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes que concurren al desempeño del mismo trabajo fisiológico. Residuo peligroso, biológico infeccioso. El que contiene bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad de causar infección, o que contiene o puede contener toxinas producidas por microorganismos que causan efectos nocivos. Sangre, el tejido hemático con todos sus elementos. Tejido, la entidad morfológica compuesta por la agrupación de células. Tratamiento de residuos peligrosos biológico-infecciosos. El método que elimina las características infecciosas de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Estos se dividen en 3 niveles. El primero se trata de clínicas de consulta externa en pequeñas especies, laboratorios clínicos que realicen menos de 20 análisis al día. El nivel 2 trata de hospitales que tengan hasta 50 camas, laboratorios clínicos que realicen hasta 100 análisis al día. Y el nivel 3 se trata de hospitales con más de 50 camas, laboratorios clínicos que realicen más de 100 análisis clínicos al día, así como laboratorios para producción de biológicos, centros de enseñanza e investigación y centros antirrábicos. El manejo. Los establecimientos referidos deberán cumplir con las siguientes fases de manejo de sus residuos. Identificación de los residuos y de las actividades que los generen. Envasado de los residuos generados. Recolección y transporte interno. Almacenamiento temporal. Recolección de transporte externo. Tratamiento. Disposición final. Identificación y envasado. Se deberán separar y envasar todos los residuos peligrosos biológico-infecciosos generados en establecimientos de atención médica de acuerdo a sus características físicas y biológico-infecciosas. Tipo de residuos. Empecemos por sangre. Su estado físico es el líquido. El envasado debe de ser recipiente hermético en color rojo. Cultivos y cepas. Su estado físico sólido, envasado en bolsa de plástico de color rojo. Residuos no anatómicos de la
derivados de la atención al pacientes y laboratorios. Su estado físico es el líquido, debe de estar envasado en recipientes herméticos de color rojo. Patológicos, existen sólidos y líquidos. Su envasado debe de ser sólido en bolsa de plástico, líquido en recipientes herméticos y ambos son de color amarillo. Objetos punzocortantes usados y sin usar. Su estado físico es el sólido, su envasado debe de ser en recipientes rígidos y su color es el rojo. Las bolsas deberán de ser de plástico, impermeables de calibre mínimo 200 y deberán cumplir con los valores mínimos de los parámetros indicados. Las bolsas se llenarán al 80% de su capacidad, cerrándose antes de ser transportadas al sitio de almacenamiento y deberán contener la leyenda que indique peligro RPBI. Los recipientes de los residuos peligrosos punzocortantes deberán ser rígidos, de propileno, resistentes a fracturas y pérdida del contenido al caerse, distribuible por medios fisioquímicos, esterilizables, con resistencia mínima de una penetración de 12.5 newtons. Una vez llenos, los recipientes no deben ser abiertos o vaciados. Los recipientes de los residuos peligrosos líquidos deben ser rígidos con tapa hermética, etiquetados con una leyenda que indique peligro RPBI. Recolección y transporte interno. Se destinarán carritos manuales de recolección exclusivamente para la recolección y depósito de las áreas de mantenimiento. Los carritos manuales de recolección se desinfectarán definitivamente con vapor. Los carritos manuales de residuos deberán tener la leyenda uso exclusivo para residuos peligrosos biológico infecciosos, con el símbolo universal del riesgo biológico. Se deberán establecer rutas de recolección para su fácil movimiento hacia el área de almacenamiento. Los residuos peligrosos biológico-infecciosos envasados deberán almacenarse en contenedores con tapa y rotulados con los símbolos universales de riesgo biológico con la leyenda peligro residuos peligrosos biológico-infecciosos. La recolección y el transporte de residuos peligrosos deberá realizarse conforme a lo dispuesto en el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos. Las unidades para el transporte de residuos peligrosos biológico-infecciosos deberán contar con un sistema de enfriamiento para mantener los residuos a una temperatura de 4 grados centígrados. Disposición final. Una vez tratados e irreconocibles los residuos peligrosos biológico-infecciosos se eliminarán como residuos no peligrosos. En localidades con una población de hasta 100.000 habitantes se podrán disponer los residuos peligrosos biológico-infecciosos sin tratamiento en celdas especiales conforme a lo establecido en esta norma oficial. Conclusiones. La vigilancia del cumplimiento de la presente norma oficial mexicana corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con la intervención procedente de la Secretaría de Salud en el ámbito de sus respectivas competencias. Las violaciones a las mismas se sancionarán en los términos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento en materia de residuos peligrosos y demás ordenamientos jurídico aplicables. Es importante saber reconocer qué tipo de residuo biológico infeccioso estamos manejando para así saber de qué color es el recipiente o la bolsa y cómo es su transportación o su manejo. Como referencias tenemos que la información se obtuvo de la norma oficial mexicana 087 COL 1995, publicada el 7 de noviembre de 1995 y con fecha de consulta el 9 de marzo del 2022. Quedo a sus órdenes, esperando se haya sido clara en este tema. Muy buenas tardes. Hasta luego.